hablar del ministerio de los hombres en la casa es una cosa sumamente importante, porque si nosotros somos sinceros, la realidad en la que nosotros enfrentamos hoy, y no solo hoy, sino por causa del pecado, le hemos enfrentado siempre, es el hecho de que por causa del pecado, tanto los hombres salieron del lugar original que Dios les dio y las mujeres salieron del lugar original que Dios les dio. El hombre fue creado para ser cabeza de su hogar, para poder amar a su esposa, para poder guiarla, enseñarle, tomar liderazgo sobre eso, protegerla, guiarla espiritualmente. Y las mujeres fueron creadas para ser nuestras compañeras, ser guiadas, amadas por nosotros. Y entonces cuando el hombre cae en pecado, esos papeles se rompen y el hombre, en vez de ser ese líder y ese guía espiritual para su esposa, se convierte en uno que se esconde, se convierte en uno que comienza a dar excusas cuando comete el pecado. No, es que fue la mujer que me diste. Se esconde detrás del arbusto porque tuvo miedo. Deja de ser el líder, el hombre que tiene que guiar, y se convierte en alguien que se respalda detrás de otra persona. Y la mujer, como parte del castigo y como parte de la destrucción en su propia alma por causa del pecado, la Biblia advierte que ella iba a querer siempre el lugar de su marido. Y tu deseo será para con tu marido, lo que dice la Reina Valera del 60, lo cual implica siempre en su corazón ella iba a tener el deseo de querer ocupar el lugar que a él le corresponde porque Dios se lo dio. Y entonces la vida de los hombres, no solamente hoy, sino desde la caída, desde el principio, ha sido una lucha por recordarnos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, qué es lo que Dios nos llamó a hacer versus la realidad que fluye de nuestro propio corazón. Nosotros, cuando algo no nos gusta, simplemente nos cerramos, nos aislamos, nos enojamos y tendemos a echarle la culpa a nuestras esposas o a las mujeres por las cosas que suceden, cuando realmente tenemos que pararnos en el lugar que Dios nos dio y asumir la responsabilidad que Dios nos dio para asumir. Estamos hablando de la importancia de este tema por causa precisamente del pecado, por causa de la posición que naturalmente los hombres rehusamos tener, porque es interesante eso. Sabemos que Dios nos dio la responsabilidad de tener que liderar, pero naturalmente lo que nosotros hacemos es evitar y huir de las cosas que Dios nos dio para hacer. Y por eso el hogar se ve puesto sobre algo que no es el orden que Dios estableció. Entonces, cuando una iglesia quiere volver a un patrón bíblico, cuando una iglesia quiere hacer las cosas como Dios manda, una de las cosas claves es el llamado a hombres a volver a tomar el lugar que Dios les dio. Y por eso no es solamente reformar nuestra manera de pensar o nuestra doctrina o cambiar las cosas que hacemos mal, sino necesariamente tener que volver a este llamado tan básico pero tan importante de lo que significa ser un hombre en su hogar, y eso es un sacerdote. A través de todos estos capítulos que Dios mediante tendremos la oportunidad de ver y estudiar juntos, lo que se hace básicamente en este estudio es demostrar, en primer lugar, que todo ministerio cristiano tiene una naturaleza sacerdotal. Es decir, nosotros trabajamos como en representación de Cristo como creyentes en sí mismos. Por eso, por mucho tiempo, en el tiempo de la Reforma, se defendió de manera importante el hecho de que no era que Dios escuchaba más al sacerdote católico o al pastor que estaba predicando, sino que todos los hombres y todas las mujeres, por causa de su llamamiento a ser parte de Cristo, tienen un llamado sacerdotal en el sentido de que son sacerdotes. El Señor nos llama sacerdotes. Y todo lo que hacemos, la forma en que nos ministramos, nos ayudamos en la iglesia, tiene que ver con este carácter sacerdotal, que es un reflejo del carácter de Cristo. Pero específicamente en este estudio, vamos a mirar no solamente eso de que surge del concepto sacerdotal de todo creyente, sino que los hombres ocupamos un lugar de sacerdotes en nuestra casa. Y entonces nuestro estudio será basado en cómo los sacerdotes y cuáles eran sus responsabilidades en el Antiguo Testamento. De manera que evidentemente hay cosas que ya no están vigentes hoy porque Cristo es el cumplimiento de eso. Pero al mismo tiempo hay principios que permanecen, que nosotros lo vamos a observar semana tras semana, mirando cómo estas cosas sí hicieron un cambio en la vida de los hombres, y nuestro entendimiento de eso es lo que tiene que tratar de ser imitado como creyentes verdaderos. Tenemos que ser sacerdotes en nuestro hogar, y eso implica 5 cosas que veremos de lo que significa ser un sacerdote. Alguien que intercede por su familia,
alguien que lidera la adoración en su familia, alguien que es un juez de las cosas santas en su familia, etcétera, etcétera. 5 cosas bien concretas que son nuestra responsabilidad. Y anhelo que a medida que vayamos desarrollando estos temas, nosotros podamos ser confrontados, motivados, animados a poder volver a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Así que ahora mismo, para comenzar, quiero decirles, este no es un libro para pastores, este no es un libro para líderes, este es un libro para hombres. Y no importa si son hombres mayores, si son hombres jóvenes, si son hombres solteros, si son hombres viudos o casados, la responsabilidad recae sobre nuestros hombros porque Dios nos quiso hacer hombres. Y como Dios nos hizo hombres, nosotros tenemos que asumir con valentía este reto, esta responsabilidad gloriosa que nos dio como hombres. Así que quiero invitarles, si ustedes tienen su libro, la copia del libro a la mano, quiero que vean conmigo el capítulo 1 y vamos a comenzar a analizarlo juntos. Lo que voy a hacer es, voy a ir leyendo porque el libro se expresa muy bien, pero de vez en cuando voy a hacer algunas paradas para explicar algunos de los conceptos importantes que encontramos a medida que vayamos avanzando. Así que veamos entonces el hombre como sacerdote de su hogar, pero veamos capítulo 1, el ministerio sacerdotal, el ministerio sacerdotal. Los cristianos somos llamados a hacer muchas cosas mientras seguimos a Dios y su santa palabra. Pero hay 2 deberes que se destacan. Cuando se le preguntó sobre la mayor responsabilidad que deberían tener sus seguidores, Cristo no dudó en afirmar que el amor y el servicio a Dios son lo primero. Por encima de todo, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, debemos amar al Dios que nos creó y redimió. Nuestra segunda mayor responsabilidad se centra en quienes constituyen el fundamento de nuestras vidas. Cristo nos llama a amar a nuestro prójimo, es decir, a cualquiera que se cruce en nuestro camino como a nosotros mismos. Esa es una tarea difícil de cumplir por causa de la enorme capacidad que tenemos de buscar nuestros propios intereses. Amar a nuestro prójimo demanda algo más que solo sentimientos vagos por la familia que vive en la casa de al lado. A menudo, la mejor manera en la que podemos mostrar amor es supliendo las necesidades de las personas a través de servirles o ministrarles. Pablo enfatiza esto cuando dice a los Gálatas que Cristo los libró para que puedan servirse por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El propósito de este libro tiene su origen en ese gran llamado a servirnos unos a otros. Como esposos y padres cristianos, ¿cómo debemos ver nuestro ministerio hacia nuestra familia? ¿Cómo debemos responder cuando nuestro hijo adolescente acaba de saltar a los anales de la historia con sus sinsentidos y su comportamiento pecaminoso? ¿Cómo debemos responder cuando decepcionamos a nuestras esposas? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias cuando están pasando momentos difíciles? ¿Qué tipo de ministerio es el que deberíamos tener en nuestros hogares? Todas estas preguntas, el propósito es tratar de responderlas al mirar al hombre como el sacerdote de su hogar. Hablemos del ministerio sacerdotal. Para apoyar la conclusión final de este libro, de que un hombre debe servir como sacerdote en su hogar, debemos comenzar con la idea de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Cuando hablamos de ministerio, nos referimos no solo a los deberes oficiales de los pastores, sino a todo el espectro de tratos entre cristianos, incluyendo cosas como consejería, enseñanza, oración, reprensión, motivación, ayuda, etcétera. Para probar la idea de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal, veremos 4 argumentos. Así que vamos a empezar ahora el desarrollo de nuestra idea, pero recuerden esto, ¿cuál es la tesis o qué es lo que estamos tratando de mostrar a través de este estudio? Que todo hombre funciona como un sacerdote en su propia casa. Ahora, eso no es una poca cosa, porque el sacerdote no tenía cualquier responsabilidad. El sacerdote tenía literalmente una responsabilidad de intercesión, era el intermediario entre Dios y los hombres.
Entonces, decir que el hombre es el sacerdote en su hogar implica algo que tiene que ser demostrado. No simplemente se lo debe decir, se lo debe demostrar bíblicamente. Y entonces, estamos en nuestro camino de tratar de demostrar eso bíblicamente. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo primero que vamos a hacer es explicar que todo lo que se hace, todo lo que tiene que ver con el ministerio, no solamente los pastores o los diáconos, sino también de todos los que forman parte de una iglesia, cuando se ayudan, cuando oran por otros, cuando se reprenden, cuando se motivan, todo lo que hacemos, escúcheme bien, todo lo que hacemos tiene un carácter sacerdotal. Y de ahí fluye la idea de que si todos somos sacerdotes, luego el hombre específicamente, no solamente que es sacerdote y uno de los sacerdotes dentro de la iglesia de Cristo, sino el hombre es sacerdote y llamado a ser sacerdote en su propia casa. Por lo tanto, empecemos por lo general y luego vamos a enfocarnos en lo específico. ¿Qué es lo que queremos probar? Todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en la iglesia, en el trabajo unos con otros, en nuestro amor al prójimo, todo tiene un carácter sacerdotal. Así que vamos a mirar esto en 4 argumentos claves. En primer lugar, veámoslo a través de la presuposición. Una presuposición. Una presuposición es para un argumento lo que un cimiento es para una casa. Cuando, así como dice la canción infantil, el hombre sabio sobre la roca su casa construyó. El hombre necio sobre la arena la levantó. Así como la roca es el cimiento de la casa del sabio, una buena presuposición es el fundamento de cualquier argumento bien construido. Si nosotros vamos a argumentar algo, afirmar algo, decir que algo es verdad, eso tiene que tener un buen sostenimiento, eso tiene que estar puesto sobre tierra firme, sobre una roca, porque si no es simplemente una apreciación y es un consejo. Si yo te digo, mira, tienes que actuar como un sacerdote en tu casa, si yo no tengo una muestra bíblica, una forma en donde sostener eso en la escritura, eso simplemente es un buen consejo que suena muy bien. Pero si logramos demostrar que el ser sacerdote en el hogar es algo que está fundamentado en la escritura, entonces ya no es un buen consejo, es una orden de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que tenemos que analizar. Aquí no importan los buenos consejos. No, los buenos consejos los puede dar hasta una persona del mundo. Lo que a nosotros nos interesa es saber qué es lo que Dios dice en su palabra, porque lo que Él dice es una orden para nosotros. Así que, ¿qué es lo que encontramos aquí? La presuposición sobre la que se levanta el argumento de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal es simplemente esta. El oficio principal de Cristo es su oficio sacerdotal. Según las Escrituras, Cristo ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey. Él es el profeta de la misma forma que Moisés lo fue. Él es el sacerdote según la orden de Melquisedec y él es el hijo real de la realeza de David. Cada uno de estos oficios es esencial para saber quién es Cristo y lo que vino a hacer. Sin embargo, su oficio sacerdotal es el oficio más básico de todos. Cuando uno estudia nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, de una manera preciosísima, cuando habla del ministerio de Cristo, dice que él necesitaba ser sacerdote, profeta y rey. Y dice, él necesitaba ser un profeta por causa de nuestra ignorancia. El profeta es el que dice, Dios dice tal cosa, y Cristo vino a decirnos qué es lo que Dios dice y cómo acercarnos a él. El rey, Cristo tenía que ser rey por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro corazón enemistado. Él tenía que venir soberanamente y darnos una orden, síganme. Y eso fue lo que Cristo hizo. Pero cuando hablamos de Cristo como sacerdote, él vino a hacer el trabajo de intermediación que nosotros no podíamos. Hombres pecadores separados de Dios, hombres pecadores que le habíamos dado la espalda a Dios y nos habíamos separado de él con todo nuestro corazón, odiándolo, enemistados con él. Dios podría habernos dado la orden, Dios podría habernos mostrado el camino, pero sin el trabajo de intermediación, nosotros seguiríamos perdidos. Lo que Cristo vino a hacer y la razón por la cual él tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios
es para ponerse en la mitad entre los hombres y Dios. Tenía que ser verdadero Dios porque iba a tratar con Dios y un mortal cualquiera no puede. Pero tenía que ser verdadero hombre porque nos iba a representar a nosotros. Por lo tanto, su misma encarnación es una demostración de la importancia de este trabajo de mediación. Y lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos sugiriendo, es que su trabajo de mediación, el hecho de que él es un sacerdote, revela el ministerio más importante, no solamente que Cristo hizo al venir a la tierra, sino que Cristo sigue haciendo. Déjame explicártelo con más detalle. Esto de que el servicio de Cristo como sacerdote es lo más importante, es cierto en primer lugar, debido al propósito salvador de Cristo. Había un propósito salvador. Dice la Biblia en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para juzgar al mundo, habría sido suficiente que Cristo viniera como un profeta para decirnos lo que debíamos haber hecho. Y también podría haber venido como un rey para condenarnos por no haberlo hecho. Pero para salvar al mundo, él tuvo que servir como sacerdote, es decir, para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El sacrificio de Cristo, su obra esencial y la razón suprema por la que vino a la tierra fue la obra sacerdotal. ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino a salvar. Eso es lo que claramente enseña el texto. Y para poder salvar, él tenía que ser un sacerdote. Un sacerdote que no solamente ofreciera un sacrificio, sino un sacerdote que se ofreció a sí mismo como un sacrificio para poder aplacar la ira de Dios y para que los hombres pudiéramos tener una relación verdadera con él. Así que, ¿por qué decimos que el ministerio sacerdotal es el más importante de Cristo? Porque ese ministerio es el que lidera la razón por la cual él vino a la tierra. Él no vino para condenar, sino para salvar. Pero hay una segunda cosa. La obra sacerdotal de Cristo también brilla a través de su necesaria encarnación. Lo que yo les decía hace un momento, no solo la razón por la que vino, sino el hecho de que tuvo que ponerse un cuerpo humano. Eso también nos demuestra que su trabajo sacerdotal es lo más importante que él vino a hacer. Fíjate, Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Un ángel podría haber sido un profeta y Dios es definitivamente nuestro rey. Sin necesidad de venir, él ya es rey. Y un ángel pudo haber sido un mensajero de parte de Dios. Pero era un hombre, era un verdadero hombre el que tenía que ser sacerdote por la raza humana, ya que solo un hombre podía ofrecer el sacrificio necesario en nombre de sus semejantes. Estamos viendo la importancia que tiene esto. ¿Por qué todo ministerio cristiano tiene un carácter sacerdotal? Sencillamente porque el ministerio sacerdotal es el ministerio más importante que Cristo vino a realizar. Y como eso es nuestra meta en nuestras vidas, que es ser como Cristo, entonces el ministerio sacerdotal es lo que refleja todo lo que nosotros hacemos. Pero sigamos viendo otros argumentos. Además, como evidencia del sacerdocio de Cristo en su peculiar presencia en la iglesia, Cristo hoy sigue estando presente en la iglesia. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta visión gloriosa de la majestad de Cristo lo presenta como un sacerdote. Los 7 candeleros de oro son sus iglesias. Está evocando la figura del templo y en donde el Señor exaltado camina con las vestimentas de un sacerdote. Fíjense, esto de manera preciosa. Juan recibe la visión y recibe la visión para decirle a la iglesia, señores, no se desanimen, no se desanimen. Cristo está en medio de ustedes. Aunque haya persecución, aunque haya muerte, aunque las cosas no estén bien, Cristo sigue estando entre nosotros. Y él dice, o lo vio de esta manera,
Él se pasea por en medio de los candeleros. Qué visión tan gloriosa. Qué visión tan gloriosa. Y podríamos esperar y se presenta y camina en medio de los candeleros como un león rugiente defendiendo a su pueblo. Pero no es así como lo describe. Lo describe como un hombre semejante al Hijo del Hombre, vestido con las ropas de un sacerdote. La pregunta es, ¿pueden ver la importancia de lo que esto significa en la vida práctica de la iglesia? El ministerio sacerdotal de Cristo no solamente fue la razón por la cual vino a la tierra, porque él vino a salvar y solo un sacerdote podía hacerlo. La razón de su ministerio sacerdotal también tiene que ver con su encarnación, el misterio y el milagro más increíble de toda la historia. Fue como Dios, siendo infinito, estando no limitado por nada, se limitó y se vistió de un cuerpo humano. La obra más misteriosa y grandiosa de Dios, hablando en términos humanos y de realidades humanas, la encarnación de Cristo fue hecha debido a la necesidad que tenía del ministerio sacerdotal de Cristo. Pero en tercer lugar, la visión de quién es Cristo hoy para su iglesia se vuelve a repetir. Él es nuestro sacerdote. Y él camina en medio de los candeleros de nuestras iglesias, camina ofreciendo su ministerio sacerdotal, que por cierto lo vamos a ver más adelante, pero eso tiene que ver con que él intercede por nosotros. Qué glorioso es recordar las palabras de Juan cuando dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, él es aquel que está intercediendo por nuestros pecados constantemente, orando, pidiendo, intercediendo, sosteniéndonos, porque no solamente ese fue su ministerio al venir a la tierra, no solamente es su ministerio al estar entonces en la tierra, sino también ahora que está en el cielo, sigue siendo su ministerio. Él sigue siendo un sacerdote. Eso nos lleva a la segunda prueba en esta tarde, y eso es, hemos visto la presuposición y ahora vamos a ver la prueba. ¿Cuál es la prueba? Sabemos por las escrituras que todo ministerio cristiano debe ser llevado a cabo en el nombre de Cristo y en el contexto del cuerpo de Cristo. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Romanos 12:4-8 y Primera de Corintios 12:13 dejan en claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como parte de este cuerpo se nos dan dones para ministrarnos los unos a los otros. Cuando servimos a otros en el ministerio, lo hacemos solo a través de nuestro Cristo resucitado como sacerdote y de acuerdo con su ley. Como dice Gálatas 6:1 y 2, restauradlo con un espíritu de mansedumbre y cumplid así la ley de Cristo. Notan esto importantísimo que estamos diciendo, el hecho de que todo ministerio cristiano se lleva a cabo en el poder del Cristo crucificado, mostrando y actuando de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia a través de nosotros. En otra parte, la Biblia llama al cuerpo de Cristo sacerdocio real. Y ahí hay dos citas bíblicas, Primera de Pedro 2 y Apocalipsis 1:6. Y como tal, su ministerio debe ajustarse a su identidad. Cuando la iglesia ministra a hombres y mujeres de una manera que glorifica a Dios, conserva su identidad como sacerdocio santo. Cuando la iglesia se enfoca en lo que agrada a los hombres en lugar de lo que es un sacrificio agradable para Dios, pierde su identidad dada por Dios. Fíjense, a nosotros se nos llama sacerdocio real. En otras palabras, nuestra identidad como iglesia es la de sacerdotes. Por eso estamos diciendo que nuestro trabajo principal, que nosotros hacemos al amarnos, ayudarnos, motivarnos unos a otros, va completamente conectado con esta idea de somos sacerdotes. Primero, porque es lo más importante que Cristo hizo en la tierra y es el ministerio más importante de Cristo hoy. Pero segundo, porque esa es la identidad de lo que nosotros somos en el ministerio que hacemos. La Biblia nos llama sacerdotes. Mira qué más. Debido a que el ministerio cristiano representa a Cristo, cuyo oficio fundamental es
el de sacerdote, el objetivo supremo de nuestro servicio como cristianos debe ser redentor, así como el papel de un sacerdote es redentor. La Biblia está llena de sacerdotes porque el tema principal de la Biblia es la redención de los pecadores. Desde la creación hasta la caída de Adán, los pactos del Antiguo Testamento y la muerte de Cristo en la cruz y el comienzo de la iglesia, toda la escritura se enfoca en la redención, como dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cada una de las partes de nuestro ministerio sacerdotal hacia los demás debe tomar en cuenta este contexto de redención, porque sin la redención de nuestro gran sumo sacerdote, todos pereceríamos de la misma manera. Cuando nosotros analicemos los detalles del hombre como sacerdote, escúcheme esto con mucho cuidado. Nos vamos a dar cuenta que este sigue siendo la marca distintiva del trabajo de un hombre en su hogar. Es un trabajo redentor. Y uno puede decir, pastor, pero espera un momentito. El único redentor es Cristo, sí, por supuesto. Pero el trabajo redentor de un hombre en su casa va conectado con la identidad misma de su trabajo como sacerdote. Es decir, cuando uno corrige a su hijo, lo corrige con el propósito de que él pueda ver a Cristo, que pueda ser consciente de su pecado. Cuando uno no disciplina a sus hijos, lo que uno está haciendo es quitándoles de la mente de ellos lo que Dios dice con respecto al pecado. Cuando no se corrige el pecado, entonces lo que estamos dando a entender es, a Dios no le importa mucho el pecado. Si las cosas que pasan, está bien, Dios lo pasa por alto, yo te perdono, no pasó nada. Pero cuando hay consecuencias por el pecado y uno castiga a sus hijos por sus pecados, ellos van a entender un principio del evangelio que es fundamental. El pecado trae dolor, el pecado trae disciplina, el pecado trae dolores y consecuencias. Pero tienes que recordar que el trabajo del sacerdote no es solamente mostrarle esas consecuencias, sino encaminarlo hacia el único que puede salvar sus almas. Por eso, la razón por la que corregimos, la razón por la cual hablamos, la razón por la cual castigamos físicamente, tiene que ser siempre redentor, siempre llevándolo hacia lo que Dios quiere de ellos. Y eso es una particularidad de lo que es un verdadero hombre en su casa. Es un sacerdote y el oficio sacerdotal está marcado por estas líneas redentoras de su trabajo. Lo que a ti te interesa como sacerdote, lo que a mí me debe interesar como sacerdote, es conectar a las personas con Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote. Y entonces, el conectar las personas con Dios tiene que ver con aprender a aconsejar, corregir, castigar, direccionar, aconsejar, siempre apuntando hacia la cruz. Eso es lo que hace un hombre en su casa. ¿Me escucharon bien? No es el pastor el que hace eso. Eso es lo que hace un hombre en su casa. Y por supuesto, lo que hace el pastor desde el púlpito, lo que hace el pastor en la práctica, pero eso es lo que hace un hombre en su casa. Usted y yo como hombres. No le estoy hablando hoy como un pastor, sino como un hombre igual que usted. Nuestro trabajo es redentor, porque ese es lo que le da el sentido a nuestro ministerio sacerdotal. Así que hemos visto la presuposición, el ministerio más importante de Cristo es el ministerio sacerdotal. Hemos visto la prueba y con eso hemos visto todos los textos bíblicos que nos dicen, o algunos de ellos que nos enseñan el carácter sacerdotal de nuestro trabajo, porque somos llamados sacerdotes. Pero eso me lleva a un tercer punto y es el prejuicio. El prejuicio. Aunque muchos cristianos no tendrán ningún problema con la idea de actuar de una manera sacerdotal y redentora hacia los pecadores, sin embargo, algunos podrían tener prejuicios contra ella. Tal prejuicio representa una tendencia a reaccionar contra el espíritu de nuestros días con tanta fuerza que nos balanceamos hacia el extremo opuesto. Escuchen esta explicación que da y luego vamos a discutir un poco sobre esto. Esta ha sido la era de la indulgencia cultural y el liberalismo, donde nadie es responsable de nada, especialmente cuando se trata de sus propias acciones.
y todos son considerados víctimas. En nuestros días hemos visto la negación filosófica del pecado y la promoción de la autoestima como el valor humano y cualidad de carácter más importante. La embriaguez, la adicción y la desviación sexual ya no son pecados, son enfermedades o problemas genéticos y a veces ni siquiera eso. Es probable que el único pecado que queda hoy es quitarle la autoestima a alguien. Nuestra época ha sido una era de un evangelicalismo del evangelio fácil, antinomianismo y ligereza hacia la iglesia local. La ley de Dios ha sido echada por la borda y vivir en pecado no parece contradecir la esencia de lo que significa ser cristiano o miembro de una iglesia. En muchos sectores se ha establecido una reacción violenta en contra de esta perspectiva, haciendo de esta era una de la que cualquiera puede expresar una opinión sin importar cuán indignante pueda ser esta. Muchos comentaristas critican sin piedad la indulgencia desenfrenada y el liberalismo, pero como cristianos debemos tener cuidado de reaccionar con tanta dureza al pecado y la falta de responsabilidad que olvidemos la compasión que Cristo mostró a los pecadores. Debemos reaccionar con amabilidad en medio de nuestra ira justa. Debemos recordar que también fuimos hijos de ira y que Cristo nos salvó por gracia conforme a su voluntad soberana. Debemos tratar a los demás como lo haría Cristo, nuestro ejemplo sacerdotal. ¿Cuál es el prejuicio que tenemos en nuestros días? Mírenme todos aquí fijamente. Esa es la que siempre aplico cuando quiero que estén concentrados. Cuando hablamos de este prejuicio, ¿cuál es el prejuicio que está sobre la mesa? Y tenemos que ser sinceros en eso. El prejuicio es, sí, pastor, todo bien, pero nosotros somos un cristianismo verdadero ahora. Nosotros ahora estamos en la verdad. Al pecado hay que tratarlo de tal manera, al pecado hay que hablarlo así. Y entonces nos identificamos con predicaciones fuertes que hablan esto, que exponen, que muestran la maldad. Y entonces nuestro ministerio se convierte en más el ministerio de un profeta que comienza a proclamar la verdad y dice la verdad y Dios dice y están condenados y no hay nada que hacer. Y lo que queda en el corazón de las personas es simplemente Dios está bien airado, Dios está enojadísimo con nosotros. Pero la parte sacerdotal, que es una parte esencial de nuestro ministerio, ha sido olvidada en muchos sentidos. La compasión con la que Cristo vio a la gente es algo que se ha olvidado también dentro de nuestras iglesias. Es más fácil pararnos y comenzar a señalar los pecados de todo el mundo antes de sentarnos y explicarles con amor su pecado, mostrarles que están mal, mostrar que están equivocados y al mismo tiempo amarlos, abrazarlos y decir, hey, pero hay esperanza, hay esperanza. Y esta realidad se transporta también a nuestra casa. Yo tengo que confesarles, estoy bien lejos de ser un buen papá y le pido al Señor que me ayude. Pero muchas veces mi esposa con mucho amor me ha traído a un entendimiento cuando simplemente me expreso como niña malcriada o tú haces esto mal, estás equivocado y simplemente una explosión de ira. Quizás tengo la razón en que lo que están haciendo está mal. Quizás tengo razón en que lo que están cometiendo es un pecado. Pero el exponer y simplemente tirar y marcar lo que está mal sin buscar la reconciliación de esa pobre alma que necesita de gracia, necesita del perdón de Dios, necesita saber cómo volver a conectarse con Dios. Es una parte que queda muy lejos de lo que nosotros hacemos. Somos muy fáciles de ser padres bravucones que decimos lo que está mal y nos ponemos bravos y nuestros hijos tienen miedo de que nos pongamos bravos. Pero no somos ese padre amoroso que aún en medio de toda la braveza somos capaces de mostrar compasión, marcando lo que está mal, disciplinando el pecado, pero abrazando y dando esperanza. Hay padres que reaccionan llenos de ira y la ira es lo único que sus hijos saben. Pero eso es una visión desequilibrada, desbalanceada de nuestro ministerio. El ministerio es un ministerio sacerdotal y lo primero que tiene que saber un sacerdote es que está tratando con pobres almas
que necesitan de gracia, que necesitan de ayuda, que necesitan compasión, que no les puede cerrar la puerta, porque quizás en su propia alma la puerta está cerrada. Pero es el sacerdote el que se para en medio y dice, mira, está todo mal, pero hay un puente, hay una manera de regresar. Eso es lo que hace un padre en su casa. No es un bravucón, no es uno que grita y cierra la puerta y ya no me digan nada y me cansé de este tema, sino uno que compasivamente vuelve a tratar con el pecador, porque ese es su trabajo. ¿Te imaginas a un sacerdote en el antiguo Israel cansado de que el pueblo peque? Ya me tiene harto este pueblo, solo anda pecando, tengo que matar 100 animales al día, estoy harto de esto, ¿te imaginas eso? Oye, papá lindo, ven acá. A eso te llamaron, ese es tu trabajo. Matar animales y tratar de reconciliar a los hombres con Dios. Ese es tu trabajo, no te puedes molestar por eso, ni puedes reaccionar de una manera distinta. Nuestras familias no son perfectas. Tu esposa no es perfecta. Tus hijos no son perfectos. Y por si esto fuera poco, tú no eres perfecto. Necesitamos del trabajo sacerdotal de Cristo en nuestras propias almas. Pero luego, con la gracia que hemos recibido, tenemos que aplicarlo a la vida de nuestra familia. Ahora, déjame llevarte al último punto, que es la práctica. La práctica. Y aquí es el punto un poquito más extenso, pero que tiene mucha aplicación práctica. Y quiero que prestes mucha atención. El corazón de cómo debemos ministrar de manera práctica se encuentra en Hebreos 4:14 al 5:3, un pasaje que se centra en lo que significa ser un sacerdote. Déjame leerlo para ti. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios, en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por el pecado, por sí mismo tanto como por el pueblo. Hay una cualidad que debemos de tener en cuenta al usar este pasaje. Nuestro ministerio debe basarse en el sacrificio una vez para siempre de Cristo por los pecados como mediador sacerdotal. No debemos repetir el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, sino que debemos personificar su espíritu, es decir, hacerlo con la misma actitud que él lo hizo. Con eso en mente y basados en este pasaje que acabamos de leer, vamos a considerar 5 aspectos del ministerio sacerdotal. La pregunta clave en lo que estamos mirando ahora es, ¿qué significa ser un sacerdote? Ok, pastor, usted nos ha dicho y estamos mirando por la escritura que la Biblia nos dice que debemos ser sacerdotes. Ok, eso está claro. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo es un sacerdote? ¿Cómo funciona un sacerdote? ¿Cuáles son las cualidades de un sacerdote? Bueno, miremoslo a la luz de este pasaje. En primer lugar, la meta del ministerio sacerdotal. La meta del ministerio sacerdotal. Dice el texto, constituido a favor de los hombres. Si Dios no estuviera preocupado por el bienestar de los hombres, no habría creado el oficio de sacerdote. La meta del ministerio sacerdotal es hacer bien a las almas de los hombres. Es decir, los sacerdotes existen por el bien de los hombres. Todo el ministerio debe estar centrado en Dios, pero debe tener también un propósito humano. ¿Para qué existen sacerdotes? Fueron constituidos a favor de los hombres, por el bien de los hombres, por el beneficio de los hombres. ¿Sabes por qué Dios puso a un hombre en tu casa? Por el bien de tu familia.
¿Sabes por qué Dios puso hombres en medio de la comunidad de la iglesia? Por el bien de la iglesia. Nosotros fuimos puestos en favor de los hombres o para el beneficio de ellos. Pero luego nos vamos al enfoque del ministerio sacerdotal. Es decir, ¿cuál es este enfoque? ¿En qué se basa? ¿En qué está enfocado? Y la respuesta que el texto nos da es en las cosas que a Dios se refieren. En las cosas que a Dios se refieren. El enfoque del ministerio sacerdotal es reconciliar a los hombres con Dios, corrigiendo su posición delante de Él. La relación del alma que nunca muere de una persona con el Dios eterno es una preocupación fundamental que debería elevarse por encima del bienestar físico o emocional de las personas. Esta preocupación reemplaza las relaciones interpersonales y se enfoca en la relación vertical de una persona con Dios. Cuando nos acercamos a alguien como un miembro de la iglesia con la intención de involucrarnos en el ministerio cristiano, la pregunta principal en nuestros corazones debería ser, ¿cuál es la relación de esta persona con Dios y qué puedo hacer para mejorar? Si es un incrédulo, entonces debemos tratar de llevarlo a un conocimiento salvífico de Dios. Y si ya conoce a Cristo, deberíamos tratar de fortalecer su relación con Él. En eso se basa el ministerio sacerdotal. Buscar el bien de los hombres en lo que tiene que ver con su relación con Dios. Piénsalo por un momento y no sé cuántos de ustedes son miembros de la iglesia o están asistiendo fielmente a la iglesia, pero quiero decirles una cosa. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia como ministerio tiene un propósito sacerdotal, lo cual significa lo que tú haces, las preguntas que tú haces, la razón por la cual tienes que acercarte a otras personas, la relación por la cual tú tienes que hablarles, ser intencional, saludarles, involucrarte en sus vidas, visitarles, invitarles a tu casa, amarlos, corregirlos. Toda la razón por la cual tú haces eso es por el interés de que Él esté bien con Dios. Porque esa es la razón principal que mueve la obra de un sacerdote. ¿Cómo está tu alma con Dios? Eso nos lleva a una tercera cosa, y esa es la preocupación del ministerio sacerdotal. ¿Cuál es la preocupación? El texto nos responde por los pecados. La principal preocupación del ministerio sacerdotal es lidiar con el pecado que ha arruinado la relación de una persona con Dios. En el caso de nuestro Salvador, esto implicaba un sacrificio una vez para siempre por el pecado. En nuestro caso, simplemente debemos tratar de ayudar a las personas a ver su pecado y arrepentirse para que puedan ser cubiertos por la sangre de Cristo. El pecado, y no los problemas emocionales o psicológicos, es el asunto clave para un sacerdote. Cualquier intento por ministrar a otros que no trate con el pecado queda corto de ser verdaderamente un ministerio sacerdotal. Esto no significa que el ministerio cristiano no pueda abordar legítimamente las necesidades físicas o emocionales, pero cuando el pecado es el problema, o al menos parte del problema, el verdadero ministerio cristiano tarde o temprano tratará con ese pecado. Y esto es clave. Si estamos hablando de que tenemos un ministerio sacerdotal, entonces el tema por el cual nos preocupamos y el tema por el cual tenemos que hablar es el tema del pecado. Y el pecado es lo que tiene que ser abordado en nuestra casa. El pecado es lo que tiene que ser abordado en la iglesia. Cuando queremos ayudar a alguien, tenemos que enfocarnos en cómo ayudarle con el problema más grande que tiene. Y ese problema es el pecado. Muy bien, eso nos lleva a un momento más, y eso es el espíritu del ministerio cristiano. Es decir, hemos visto ya cómo se debe hacer, en qué está enfocado, que fue hecho para el bienestar de los hombres, pero ahora tenemos que preguntarnos, pero ¿cómo se debe hacer? ¿Cuál debe ser el espíritu con el que lo hacemos? La forma en la que tenemos que llevarlo a cabo. Y eso aparece en las palabras del texto que dicen, puede obrar con benignidad. Este es el único lugar del Nuevo Testamento donde se ubica la palabra griega, donde se usa, perdón, la palabra griega que en este texto es traducida como benignidad. Está compuesta de dos palabras. Una es la palabra griega común para emoción o sentimiento
Y la otra, de la cual obtenemos nuestras palabras pathos, que es pasión y compasión. Y la otra raíz es la palabra griega común para medida, de la cual derivamos nuestra palabra metro. Esta palabra, es decir, la unión de estas dos palabras que aparece aquí, transmite la idea de moderación o autocontrol. Entonces, la benignidad que dice que es con la que el sacerdote debe hacer su ministerio, significa literalmente que tiene que lidiar con una pasión medida o una pasión controlada. El diccionario griego dice que la palabra significa ejercer moderación hacia los demás en emociones y pasiones. Cuando uno es pastor, a veces uno tiene un revoltillo de sentimientos al mirar a la gente. A veces uno siente una compasión y da ganas de ir a besarlo y abrazarlo y decir, mira, yo estoy contigo. Y a veces dan otras cosas que no les quiero describir, el pastor Robertito sabe a qué me refiero. Pero es una sensación de, mejor no te me acerques porque te puedo estrangular. Así que mejor, si quieres vivir, no te acerques. Porque nos sentimos frustrados, estamos enseñando, estamos predicando, hemos advertido el pecado y ¡boom! Hacen lo mismo que dijimos que no tenían que hacer. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando tú tratas con hermanos, hay personas a las que tú les has advertido y les has dicho, mi hermano, tenga cuidado con eso, esto no le lleva a ningún buen lugar. Pero sin embargo, a pesar de eso, las personas cometen sus pecados y viven de una manera que no agrada al Señor. ¿Cómo debe actuar un sacerdote? Y la respuesta que nos da el texto es con benignidad. ¿Y a qué se refiere esta benignidad? Una palabra especial, aunque en español hemos escuchado benignidad en muchos lugares del Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa ahí es única en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que tiene que ver con hacerlo o tratar las cosas con una pasión que está controlada. No te digo lo que siento, no te digo lo que me provoca lo que estás haciendo. Te trato de una manera en la que tú necesitas ser tratado por tu pecado. Solo piénsenlo por un momento y recuerden que estamos poniendo las bases teológicas para poder desarrollar de manera práctica nuestro tema. Pero piensen en esto. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces nuestros hijos nos tienen miedo? Es porque la forma en la que nosotros ejercemos nuestro ministerio sacerdotal no es con benignidad. Es la de un loco que se lleva hasta cierto punto y estalla. Y entonces ellos le tienen miedo a vernos bravos y no a entender el pecado que han cometido. Y entonces, este principio de moderación, este principio de controlar las pasiones al momento de tratar con otros, es clave en el ministerio que nosotros realizamos en nuestra iglesia, pero sobre todo en nuestro hogar. ¿Cuál es la perspectiva que uno debe tener con respecto a aquellos a quienes tú estás sirviendo? Cuando tú piensas y ves a los pecadores como gente mala, perversa, entonces tu corazón se inflama de ir hacia ellos. Pero cuando tú los ves como Cristo los vio, fíjate que cuando Cristo vio la multitud, una multitud de gente mala, pero él los vio como gente ignorante y extraviada. Fíjate que la expresión que él se puso triste fue porque los vio como una oveja, así como ovejas sin pastor. No está diciendo que no estén mal, no está diciendo que no estén extraviados, no está diciendo que no estén perdidos, pero lo que sí está diciendo es, pero son ignorantes y están extraviados, necesitan ayuda. Y eso inflama tu corazón de misericordia hacia aquellas personas a las que tú tienes que ministrar. Fíjate, cuando un papá se siente decepcionado por algo que su hijo hizo, ¿qué es lo que el papá debería sentir? Mi hijo es un ignorante y está extraviado. Y cuando tú lo ves así, tu corazón se llena de misericordia por él. Y entonces tratas de hacer lo que sea para ayudarlo. Entonces, es un poco cómo debería ser la perspectiva, cómo deberías mirar a aquellos a quienes tienes que trabajar. Cuando tú ves un hermano mal en la iglesia, que no está haciendo las cosas bien, que es un problema, un dolor de cabeza, lo que tú deberías pensar, si lo ves desde una perspectiva sacerdotal, es, todavía le hace falta tanto. Es un ignorante. Y si es un ignorante, ¿qué necesita? Que alguien le enseñe. Y la respuesta de un corazón sacerdotal es, yo le voy a enseñar. Y si es alguien que está extraviado,
Entonces tú lo ves y sientes compasión por él y dices, oye, ven acá, yo te voy a llevar por camino. Entonces tiene que ver mucho con cuál es tu perspectiva de las cosas para saber cómo tú actúas con respecto a las cosas. Si tú los ves como leprosos y gente digna de ser apedreada, entonces así es como vamos a actuar. Y entonces vamos a ser hostiles contra ellos, vamos a hablarles fuertes y mal. O si los ves desde la perspectiva sacerdotal, no significa que les va a decir, no te preocupes, sí, está bien, sí, no, tú tienes la razón. No, 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 no. No se trata de darles la razón, pero se trata de que tu corazón es motivado, no por aclararlos, ya lo voy a poner en su lugar a este sinvergüenza, sino lo voy a ayudar a este descarriado, lo voy a ayudar a este que está ciego, lo voy a ayudar. Y así es como debería ser nuestro corazón, Fernando, hacia nuestros hermanos, pero también hacia nuestra familia. Imagínate tu esposa o la mía, si reaccionaran mal o nos hablaran mal o tuvieran una mala actitud. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia ellas? Mirarlas como gente que está en necesidad, que necesita ser guiada. Y entonces lo que eso hace es que tu corazón se inflama de misericordia. Aun cuando te duela lo que ella dijo, la actitud que tuvo, tu corazón se llena de misericordia por ella. Y eso renueva tu fuerza y hace que tu ministerio sea un ministerio de mediación y de tratar de llevar a esa persona de regreso al Señor. Y pastor, mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo tengo un hijito de 2 años, pastor, pero ahí usted nos enseñó en el punto del prejuicio, ¿sí? Acerca Sí. de alguna manera de no ser autoritarios con nuestros hijos, sino enseñarles en amor y con misericordia. Pero hay algo muy, muy importante aquí, pastor, que quisiera que me ayude. Es que, por ejemplo, mi hijo, cuando yo intento corregirlo con paciencia, con amor, él como que se sobrepasa de los límites. O sea, dice, mi papá no, o sea, no hice nada malo. O sea, no fue tan grave lo que hice. Y es como que o sea, nada pasara. Pero en cambio, cuando mi hijo ya me ve enojado, o sea, mi hijo ahí sí dice, uy, ya hice algo mal. Entonces ahí él se siente mal y de alguna manera quiere orar y pedirle perdón al Señor. Entonces, o sea, ¿cuál sería la manera correcta o cuál sería el correcto equilibrio que uno debería tener como padre? Sí, esa es una pregunta bien importante, Jimmy, porque a veces lo único que ellos reciben de nosotros es eso, identifican cuando algo está mal, es cuando algo nos molesta. Y lo que ellos tienen que saber es que las reglas tienen que estar claras, aún desde que son chiquititos. Yo veo, y sobre todo ahora que soy un poco más consciente, lo veo más en mi hija menor que tiene 4 años. Hace unos 2 años atrás, o 3 años, 1 año y medio atrás, uno le decía una cosa y ella decía sí, y lo hacía. Sí, y lo hacía. Y yo siempre le repetía, solamente papá habla una vez y usted tiene que obedecer a la primera. Pero ahora ella argumenta, ella te miente, ella busca, ¿por qué? Porque su pecado siempre ha estado en el corazón, pero comienza a desarrollarse con el paso de los años. Entonces, lo que tiene que quedar claro en la crianza es cuáles son los límites y qué es lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea mi cara enojada lo que demuestre que está mal lo que le está haciendo? El hecho es marcar el principio y decir, mi amor, no hagas eso. Si lo vuelve a hacer, se lo vuelve a repetir, mi vida, te dije que no hicieras eso, la próxima vez te voy a castigar. Lo vuelve a hacer, tú tienes la responsabilidad de llevarla y castigarla de manera que ella sienta. ¿Es mujercito o es varoncito? Varón. Jimmy, ¿tú me escuchas? Es varón, pastor, Ya. varoncito. Entonces, tú tienes la responsabilidad de decirle, mi amor, mira, te dije que no lo hicieras y tú lo hiciste. Mi responsabilidad es castigarte porque eso no está bien. Entonces, fíjate, no se llega a tener, no se llega a vivir el hecho de perder el control o estar completamente enojado y que recién ahí ellos puedan decir, bueno, mi papi se enojó, entonces, porque lo disciplina sin estar enojado y la meta es disciplinar sin estar enojado, con compasión, porque cuando estás enojado no controlas tu fuerza, no controlas tus palabras, no controlas nada.
Pero cuando lo haces conscientemente, intencionalmente, tu disciplina sobre él es una disciplina controlada, es benigna, es una pasión bajo control, que lo que haces te duele más a ti porque tú no lo quieres hacer, pero sabes que tienes que hacerlo porque tienes que enseñarle algo. Entonces, el problema es que nuestros hijos están acostumbrados a que a la 10ª o a la número 12 ellos obedecen, porque la primera es, Jimito Junior, no hagas eso. Jimito, te dije que no. Jimito, te dije que no. Jimito, ¿hasta cuándo? Jimito. Y entonces comienza hasta que llega la número 11 y tú dices, ¿cuántas veces tengo que decir? Y entonces, ya, aquí sí hay que parar porque la cosa se puso fea. Y entonces, tú no puedes demostrar verdaderamente lo que quieres que él aprenda, porque lo único que él sabe es, no tengo que hacerlo porque mi papi se pone bravo. Y ese no es el punto. Es, no tengo que hacerlo porque está mal, porque mi papá me dijo que está mal. Entonces, tiene que ser demostrado y la única forma de acentuar eso es aprender a trabajar dando directrices que tienen que ser cumplidas con una buena actitud y tienen que ser cumplidas inmediatamente. No es a la tercera ni a la cuarta, tiene que ser a la primera. Por gracia le das una oportunidad más, pero si a la segunda él desobedece, es tu responsabilidad. Así estés tranquilo, no, porque a veces uno piensa, uno cuando castiga es tan cruel que uno hasta siente satisfacción. Ahora sí quiero pegarte porque estoy así de harto de lo que estás haciendo. Pero eso es pecado. Eso es pecado porque no es una satisfacción de justicia lo que tiene que venir cuando castigamos, sino poner los parámetros de lo que ellos necesitan aprender para ser guiados por el camino correcto. Entonces, lo que te recomiendo, Jimmy, es poder poner lineamientos claros. Mi vida, vamos a sentarnos a la mesa, lo esperamos en la mesa y está jugando. Te paras y le dice, mi amor, solamente el papi llama una vez. Si usted no me obedece, yo voy a tener que castigarlo porque a Dios le agrada que usted obedezca cuando sus padres le hablan. No obedece, tu responsabilidad es castigarlo. Y una vez escuché que alguien decía, pero pastor, ¿y cuántas veces hay que hacerlo? Porque ya lo castigo, pero después al ratito lo vuelve a hacer. ¿Sabes qué pasa? Que el punto del castigo es un entrenamiento. Un entrenamiento que no es fácil y no es que con una vez que lo castiga se arregla, pero tiene que ver con la consistencia. Es una de las palabras más difíciles en la crianza de los hijos, ser consistente. Si digo que voy a hacer algo, tengo que hacerlo. Si digo que es a la primera, entonces tengo que hacer que eso se haga. Es que estoy cansado, es que no, qué pereza tener que castigar. Ya, dejémoslo así. Hay que ser consistente. Y entonces, si él no obedece, y una vez escuché este ejemplo, el niño tiene el cuarto desordenado y el papá entra y dice, vamos a comer, te pido que arregles tu cuarto. Entonces el papá llega y el hijo no lo ha arreglado. Le dice, mi amor, es la última vez que te lo repito, arregla tu cuarto. El papá vuelve a entrar y no está arreglado. El papá lo lleva al baño y lo castiga. El hijo llorando, y ahora arreglas tu cuarto. ¿Qué pasa si el hijo se pone a llorar y no arregla su cuarto? La responsabilidad del papá, que quiere ser consistente, es volverlo a llevar al baño y volverlo a castigar. Y uno dice, pastor, pero es que eso es una agresión. No, porque no le estás dando para herirlo, pero sí para enseñarle que no se trata de su voluntad. Una de las cosas que tenemos que aprender sobre nuestros hijos, Jimmy, es que aunque son preciosos, y a mí me da ganas de comerme a veces a mis hijos, son preciosos, uno los besa, los abraza, son una bendición. Pero la naturaleza de ellos es una naturaleza de querer hacer y caminar por su propio camino. Entonces, ¿cuál es el trabajo tuyo y de tu esposa en la vida de ese niño? Es sacarlo del camino de necedad por el que él vino naturalmente y llevarlo hacia el camino de Dios. Y la forma en la que lo tienes que hacer es literalmente parándote en medio de su camino y guiándolo, a veces con un poquito de fuerza, para que puedan caminar sus pasos y caminar hacia Dios. Por eso la Biblia dice que el hijo que no es corregido después se convierte en vergüenza de su padre, vergüenza de su madre. Y es una cosa que trae mucho dolor. Y es sencillo, porque los padres nos duele más lo que les pasa a los hijos que a los mismos hijos. Y cuando tú descubres que la razón por la cual tu hijo es un hijo no bienaventurado, sino un pobre hombre, tú te das cuenta que mucho de eso fue porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Y ese dolor lo vamos a llevar para siempre. Entonces, hoy estamos a tiempo. Esos 2 añitos son 2 años donde está en el momento perfecto para formarlo. Formarlo bajo autoridad.
formarlo bajo obediencia. Los niños tienen que ser obedientes. Aunque no quieran, tienen que aprender a obedecer y tener una buena disposición al hacerlo. Y entonces eso implica firmeza, pero al mismo tiempo un corazón sacerdotal. Cuando llora, lo abraza, le dice, mi amor, a mí no me gusta verte llorar. A mí no me gusta castigarte, pero es mi responsabilidad y tengo que hacerlo. Entonces lo que él descubre es que no hay un padre que se satisface en ese dolor, sino un padre que se compadece y que la razón por la cual a veces le causa ese dolor es por una razón de amor que a él mismo le duele y no por un tema de odio hacia él. Entonces, pero hay que encaminarlo y este es el tiempo oportuno, porque después lo único que uno hace es cosechar lo que está sembrado en esta vida joven. Este es el tiempo, Jimmy querido.